Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Small Tech. Hoy hablaremos sobre educación digital con propósito, del reto a la posibilidad. ¿Qué significa transformar la educación cuando el aula ya no es el único lugar posible? Pues en este episodio conversaremos con Francisco Ñato Díaz, experto en e-learning y transformación educativa. Francisco, bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sofía, por la invitación y a Small Tech. En realidad, encantado de estar aquí. Buenos días. Gracias, Francisco. Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista. Me gustaría que nos contases para empezar un poco tu recorrido profesional y cómo llegaste a trabajar para el mundo del e-learning en Seidor. Bueno, sí, pues yo soy comunicador de profesión y siempre me orienté por el tema audiovisual. Entonces, por azares del destino y demás, llegué a trabajar en el Ministerio de Educación, justamente haciendo contenido para colegios, para instituciones en general. Y así fue entrando cada vez más al mundo más educativo, donde es algo loco, siempre digo, porque yo entré desde lo digital a tratar de apoyar lo que era desconocido para mí. Pero luego me fascinó tanto la parte educativa que me orienté más a ese lado versus lo que se puede dar por el otro, ¿no? Que es propio ya de cómo la tecnología al final viene a ser un complemento de lo que el propósito que son los objetivos de aprendizaje y demás. Entonces cambié completamente el chip. Y así llegué también a ser ya como un tema entrando más en tema tecnológico. Tengo ya 10 años trabajando y bueno, ahora estamos justamente apoyando a toda la vertical en Latinoamérica. Qué bueno, qué interesante. Y desde tu perspectiva, ¿cómo ha evolucionado el sector educativo frente a la tecnología en los últimos años? Uf, bueno, bastante, ¿no? Mira, antes de pandemia, y yo creo que ya es un poco repetitivo, ¿no? Todos sabemos la pandemia porque sabemos que es un quiebre, pero sí es cierto que Latinoamérica siempre ha sido un poco más conservadora, ¿no? Desde el plano inclusive de trabajo, ¿no? Decidir el teletrabajo y demás era, no, y si esta persona realmente está trabajando y demás. Entonces es un cambio de paradigma completo. Y la educación, pues, no fue distinto. Mira, curioso, una anécdota, nosotros antes de pandemia, cuando ofrecíamos tecnología, muchas instituciones educativas, de educación superior sobre todo, nos decían, qué interesante tu producto, qué interesante tu portafolio, muy innovador, ¿no? Por ahora no estamos, nosotros somos conservadores. Vino la pandemia y nos tocaban la puerta, ¿no? Nosotros decían, necesitamos esta tecnología, no podemos parar la operación. Entonces sí ha sido un quiebre definitivamente la pandemia sobre ese lado, y lo simpático de esto es que ya se pudo evidenciar que funciona. Claro está, muchas veces actuamos en un tema de como parchar, como decimos aquí, de poner estos temas, pues, tratar de cubrirlos con los recursos que uno tiene, pero ya que aprendiste y viviste esta experiencia, ahora el reto de ahora en la tecnología no solamente tener tecnología por tener, sino realmente es lo que decías al inicio, ¿no? ¿Cuál es ese propósito al que quiero llegar? ¿Cuál es mi objetivo institucional de cada unos 5 o 10 años? Y sobre eso ver, ok, cómo lo cubro y cómo la tecnología apalanca ello y me ayuda a realizarlo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial que llegó el año pasado, hace 2 años, ha ayudado a automatizar muchas tareas. Entonces, ya se están repensando los roles inclusive, ¿no? Entonces, y esto que estamos empezando, la tecnología tiene para rato, ahorita la inteligencia artificial es algo no tan económica, pero de cada unos años esto va definitivamente a abaratarse y va a comenzar el boom, ¿no? Entonces hay que estar preparados definitivamente. Y sobre todo, imagínate como empresa de tecnología tenemos que estar a la altura de poder responder las nuevas necesidades que se vienen de cada una de las instituciones. Así que en esa carrera estamos. Sí, claro, porque al final en este mundo, bueno, o sea, es que hoy en día los problemas van surgiendo tan rápido como van avanzando las soluciones. O sea, se inventa una solución, pero con esta nueva solución viene un nuevo problema y hay que ir adaptándose. Cada vez vamos corriendo más rápido y más rápido. Justo has Gracias. mencionado el tema de la pandemia y quería preguntarte, ¿cuáles crees que han sido los aprendizajes que nos ha dejado la pandemia a nivel tecnológico educativo? Mira, hay muchos en realidad, pero si podríamos destinar algunos, por ejemplo, es primero perderle el miedo a la tecnología, ¿sí?
El otro miedo que percibimos de muchas instituciones educativas como consultor cuando fui implementando tecnología era mis estudiantes, mi público, mis docentes, ¿están preparados? ¿No? O sea, y tenemos a ser un poco paternalistas, ¿no? A tener el miedo de, no, ellos no tienen esta tecnología, no lo tienen, se van a venir a quejar y demás. Y al final, el ser humano es tan recursivo que realmente si yo quiero estudiar, pues veo cómo lo hago, ¿no? Hemos visto cómo iban a estudiar, de repente iban a la casa del compañero que vivía cerca y se conectaban a internet, si es que era un tema complejo, cómo desde el celular comenzaron muchas personas a estudiar, que de repente hasta el celular tenían mejor conexión a internet que de la misma casa. Entonces, todo fue evolucionando un poco. Los mismos docentes que estaban reacios, ¿verdad? Y un poco acostumbrados a un tema más tradicional, ellos también veían una amenaza y decían, si yo no me pongo las pilas, si yo no me adecuo a este nuevo mundo, pues lógicamente dejo de ser eh, dejo de estar pues justamente orientado a cómo se va llevando esto. Entonces, realmente hace un aprendizaje por todo lado, de todas las aristas, y lo simpático es cómo se ha ido, una vez que se perdió ese miedo, ahora es, ok, ¿cómo le damos las buenas prácticas? Y eso se ha ido aprendiendo, ¿no? Te puedo decir, a hoy, 2025, obviamente faltan muchas cosas, pero por lo menos ya sé qué funciona y sabemos qué no funciona, ¿verdad? Porque también de eso se aprende. Entonces, por ahí es donde justamente se ha ido mejorando y sobre todo, por ejemplo, también cambiando paradigmas. Hablando de Small, realmente nosotros, eh, justamente cuando tuvimos el agrado de poder representarlos, a ir yendo con el producto, casi veíamos que este mindset era replicar lo presencial, mandarlo al virtual. Pero lo mismo que hacía en el presencial quería con el virtual. Por ejemplo, el tema de, ok, si era un profesor que estaba sentado para dar la evaluación y los vigilaba, sabía que no podían sacar sus cuadernos, no podían sacar nada más que contestar la evaluación. Entonces, ese mismo chip, esa misma forma en cómo ver, lo queríamos trasladar al virtual. Entonces decíamos, ok, que se le prohíba, que se le bloquee pantalla, que no pueda hacer nada, que no pueda hacer pantallazo, que no pueda hacer nada, pero muchas veces decían, ok, pero ¿qué conlleva el bloqueo? Ah, que tengan que instalar esto y aquello y que tengan una conexión a internet superior. Y ahí es donde se iban viendo esas trabas tecnológicas. Entonces nos gustó mucho cuando pudimos ver la solución con Small, por ejemplo, que era totalmente muy liviana. El tema del streaming no era un problema porque era muy nada pesado. Entonces, justamente era también decir, mira cómo funciona y puedes cumplir el mismo objetivo pero de otra manera. Y eso también se ha enseñado con la tecnología. No lo hago como tú quieres, pero llego al mismo objetivo. Mira cómo también funciona. Y eso Ujú. también es un tema hasta de evangelización, ¿no? Entonces ahí es muy simpático cómo se ha ido viviendo estos años. Claro, o sea, al final es complejo, ¿no? Porque todos queremos lo que siempre hemos tenido, no queremos cambiar la forma de hacer y sobre todo a nivel de la educación, donde siempre pues ha seguido un patrón bastante similar, de repente cambiarlo todo ha sido, bueno, un poco difícil y una evolución un poco más lenta, digamos. Y es interesante ver cómo al final, ofreciéndoles un producto diferente, les vamos a dar la misma solución, ¿no? Tú lo has dicho, tal cual, y es un tira y afloja, ¿no? Porque claro, convences a la académica, pero luego hay directivos y entonces hay que, es un trabajito también no solamente tecnológico, sino también de otros aspectos, ¿no? Pero al final es bonito ver cómo los resultados, ¿no? Como decir, ok, se sufrió, se vivió, pero al fin y al cabo, pues ya se tiene, al final los resultados hablan por sí solos, ¿no? Ujú, efectivamente. Y en contextos como en Perú, por ejemplo, donde hay retos sociales que impactan la presencialidad, ¿qué papel puede jugar el e-learning como alternativa segura? O sea, saliendo del contexto pandemia, porque esto fue algo puntual, ¿cómo hoy se sigue manteniendo y se sigue viendo como una necesidad? Y es curioso, he visto como que dos vertientes. Hay quienes han tratado de retroceder y volver a lo que decían, ya no necesito salas de Zoom, ya no necesito, entonces vuelvo a mi presencialidad, vuelvo al salón, pero la realidad es que, claro, como institución han querido volver, pero no han tenido la misma recepción de los estudiantes. Claro, hay estudiantes que también son más tradicionales y consideran que aprenden más yendo al salón de clase, pero luego el tema de transportarse
y de repente nosotros mismos, yo hoy por hoy voy 2 veces a la semana a la oficina y trabajo los otros 3 días de casa y debo admitir que me cuesta cuando voy a la oficina. Ya no digo, mi día tiene, voy a entrenar temprano, hago deporte y demás, entonces ya mi vida es otra desde antes de la pandemia. Entonces, imagínense los estudiantes que también en educación continua, en posgrado, que trabajan. Entonces, antes íbamos al trabajo y cansados manejábamos hacia la universidad, nos quedamos hasta las 11 de la noche para regresar a casa y trabajar el siguiente día. Ahora ya uno simplemente dice, bueno, mientras me traslado a mi casa, comenzó mi clase online, mientras llego a mi casa lo tengo virtual, estoy tranquilo en mi ambiente. Entonces ya ese tema de transporte ha cambiado. Entonces, el tema de presencialidad sigue, definitivamente eso no se va a dar, pero justamente hay complementos que pueden permitir que sea mucho más llevadera y complementos que también aportan para un tema justamente de sostenibilidad, ¿no? Que ustedes, a mí me gusta mucho el speech que tiene justamente Smolte con el tema de reducir la huella de carbono y demás. Entonces, todo ese tipo de detalles también ha ayudado indirectamente a otros temas. Entonces, la tecnología está para complementar la presencialidad, pero también para dar una forma distinta y que sea al final el usuario final quien lo decida. Por ejemplo, hay instituciones en Chile, he visto mucho esa vertiente, está replicando en Perú, en Colombia, en Ecuador, en otros países también de la región, México, claro está. Por ejemplo, donde yo como usuario voy a entrar a un programa académico, ya sea pregrado o posgrado, y hoy decidí que sea presencial, pero mañana que es mi otra clase, lo voy a hacer virtual. Entonces ya es decisión de la persona si quiere ir al salón o si quiere hacerlo virtual, ya no es una imposición como tal. Entonces es algo muy, y ese es el nuevo mundo, ¿no? Es como tenemos que ir adecuándonos a cómo el estudiante o las personas hoy por hoy quieren estudiar, cómo quieren recibir el contenido. Así que, sí, ahí estamos en esa transición inclusive. Claro, algo que se nos impuso en un principio, que fue la pandemia, todos a casa, de repente hoy vemos que es muy cómodo teletrabajar o dar clases online, etcétera. Al final, por ejemplo, yo recuerdo yo me tuve que mudar de ciudad para poder estudiar en la universidad. Hoy en día ya no es necesario. Hoy en día ya Tal puedes cual. estudiar desde tu pueblito con unas ovejas y puedes seguir tu clase en una universidad de Madrid, por ejemplo, sin problema alguno. Con lo cual, hombre, es un gran avance, yo creo. Sí, tú lo has dicho, es definitivamente, hemos roto fronteras inclusive, y ahora con la inteligencia artificial que se viene, de que ya ni siquiera el idioma es una barrera, ¿no? Que poco a poco en tiempo Efectivamente. real nos van a cambiar y podemos estar hablando en mandarín ahora, ¿no? Entonces, sí, en realidad Sí, 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 es definitivamente la tecnología nos ha ayudado bastante. efectivamente, sí. Y cuando vosotros en Seguidor implementáis una estrategia de e-learning, ¿qué indicadores usáis para saber si está funcionando bien o no? Mira, nosotros tenemos una metodología justamente donde tratamos de poder identificar lo que llamamos como un pre-kickoff del inicio. Eh, lo ideal sería siempre comenzar el proyecto desde una consultoría, ¿no? Y ver esta transformación digital, este término tan usado hoy por hoy, ¿no? Donde debemos de ver, ok, qué tecnología necesitamos, ese roadmap de decir, ok, el año uno adquiero esta tecnología, en el año siguiente y así voy, porque quisiéramos implementar todo de golpe, pero obviamente también hay un tema de presupuestos. No podemos simplemente desplegarlo y ya, entonces se va de manera gradual. Eso es lo ideal, hacer como una consultoría, pero la realidad es que muchas veces ya vienen proyectos donde a la interna se decidió todo y simplemente vienen a nosotros a decir, quiero esta tecnología, ¿no? Entonces entra un RFP y, bueno, en el mejor de los casos se obtiene una licitación y demás. Pero cuando ya entramos y tenemos el proyecto, nosotros sí tratamos de retroceder. No simplemente es, ok, me dijiste implementalo en 20 días, 30 días, un mes, migración de 6 meses, un año, sino entender por qué decidiste cambiar de lo que tenías, por qué decidiste por qué nos elegiste a nosotros, por qué fuiste de este lado. Entonces, entendiendo, y no solamente es la persona el interlocutor que nos pusieron como jefe del proyecto. Él también tiene que reportar a un directorio, ¿no? Entonces, tener reuniones con estas personas también. Ustedes están invirtiendo en tecnología y les agradecemos por confiar en nosotros, entonces tenemos que entender cómo cumple esas expectativas que ustedes también tienen. Y ahí también se puede definir, decir, ojo, de esa expectativa, de esos objetivos, yo soy una lista, yo cumplo este,
pero estos otros necesitas otros temas. Yo no voy a poder cubrir todo esto. O sea, también aterrizar la expectativa para poder estar alineados, ¿verdad? Entonces, realizamos esta primera reunión y sobre eso identificamos cuáles son los objetivos institucionales y cuáles de ellos nosotros cubrimos con el proyecto. Luego de eso, luego una salida en vivo, donde se va un poco más operativo, ¿no? Capacitar, hacer todo el tema de la adopción. Luego, lo que generalmente hacemos luego de 6 meses, una reunión que no hay mucho todavía, no hay mucha información, pero por lo menos saber cuáles son esas dolencias, cuáles, mira, si salimos en vivo, vi esto, porque a veces las instituciones son muy autónomas y no transmiten cómo lo solucionaron a su manera, que es bueno también, tratan de ser autónomas, pero a veces el no contarnos es de repente, mira, pudiste hacerlo de esta otra manera, donde te pudo aliviar de 10 pasos, lo pudiste haber hecho en 2, en 3. Entonces, ese tipo de detalles también es bueno no alejarse de, ¿no? Y lógicamente también al año. Entonces, hacemos quiebres al año. Entonces, por ejemplo, el tema de competencias, hoy por hoy está muy en boga el poder evaluar sobre competencias, ¿no? Por competencias, entonces, si el usuario finaliza, yo como institución estoy diciendo que va a obtener un título y va a obtener estas competencias, estos skills. Ok, entonces, ¿cómo lo garantizo? Entonces, ¿cómo eso la tecnología me puede evidenciar de una manera rápida y efectiva? ¿Y cómo guardo ese prestigio como institución para que a quien le doy el título, pues también ha pasado por todos unos temas rigurosos que certifican que no ha habido plagio, que no ha cometido ningún acto indebido, ¿no? Ya ahí tenemos herramientas antiplagio, tenemos herramientas de proctoring, que justamente ya no se vuelve como un producto, sino se vuelve como ese ecosistema de aprendizaje, ¿correcto? Entonces, así es como vamos y vamos tratando de medir esos objetivos como tal. Al final, gracias a la tecnología, se ha podido personalizar mucho más este ecosistema nuevo que se ha creado alrededor de la educación, ¿no? Tú lo has dicho, y un punto clave ahí, de repente, esta palabra mágica es la integración. ¿Cómo tenemos que hacer que estas tecnologías se integren y se comuniquen entre ellas? Por ejemplo, hoy por hoy, como existen estas herramientas como un Platzi, un Doméstica, un Creana, estas herramientas como un Coursera, donde tú ves cursos en línea, pagas en línea y automáticamente tienes el curso. Eso que parece tan sencillo para nosotros es todo un tema complejo para las universidades tradicionales, ¿no? Las instituciones no es tan sencillo porque ya tienen un flujo de pago y quieren seguir utilizando esa manera, pero el estudiante no está acostumbrado a que anda al banco, paga, tómale foto al voucher, al recibo, mándalo por correo, en 2, 3 días te llegará tu usuario y contraseña. Eso ya no lo aceptamos, ¿no? Entonces ya no entra en nuestro chip como consumidores. Entonces, ahí es donde ya vamos a otra manera. Entonces, ir cambiando también que estos e-commerce también funcionan en la educación. Pago, ya tengo mi curso en línea, las microcredenciales que está creciendo cada vez más, el poder obtener un certificado solamente por haber terminado el curso y que ya me avale para poder ir a buscar trabajo. Eso está muy en boga hoy en día, ¿no? Ya de repente hay estudiantes que la piensan 2 veces, estudiar 4, 5, 6 años. Yo necesito ya trabajar ya, entonces, ¿cómo también vamos con ese tipo de usuarios? ¿Qué oferta le damos para poder cubrir esa necesidad? Entonces, en eso se está, ¿no? Claro, hoy en día, al final, estos diferentes modelos permite que mucha más gente pueda acceder a la educación porque se adapta en formatos diferentes. O sea, como comentabas, hay gente que no se puede permitir estudiar 6 años o simplemente no le apetece y entonces, en vez de descartar la opción de estudiar, puede optar por otras opciones más cortas que le permiten hacerlas desde casa o desde cualquier otro sitio y así, pues, trabajar, formarse y, bueno, y seguir adelante. Tal cual, y hay este término, ¿no? El lifelong learning, ok, tuve que trabajar de joven, estudié un par de cursos, pero luego tengo toda una malla, ¿no? Entonces, si voy durante mi trayectoria haciendo más, pues ya obtengo un título que me permite también crecer profesionalmente, lo que también va a avalar un tema económico dentro del trabajo. Entonces, claro, ya voy acorde a cómo se está manejando hoy por hoy el mundo, ¿no? Claro, además, algo que comentas muy interesante es que hoy en día ya no es solo estudiar una carrera universitaria, sino que además, cuando estamos trabajando,
sentimos esa necesidad de seguir formándonos, porque como hemos dicho al principio del episodio, o sea, está todo avanzando muy rápido y cada vez corremos más deprisa. Y para poder adaptarnos y seguir corriendo, para seguir con la metáfora, tenemos que seguir formándonos. Entonces es un poco esta posibilidad de seguir formándonos y gracias a la digitalización podemos hacerlo online sin dejar nuestros trabajos, sin tener que parar para ir a clase, etcétera, y podemos seguir trabajando y formándonos a la vez. Como lo dices, es muy, muy, muy cierto. Y ahí cómo estamos preparados para ello, ¿no? Cómo cubrimos esas necesidades y ahí estamos. Efectivamente. Y cambiando un poco de tema, ¿qué importancia crees que tiene el acompañamiento pedagógico en un proyecto de transformación digital? O sea, no es un cambio de tema, sino más bien hablando del acompañamiento, o sea, de la transformación digital, este acompañamiento, ¿cuán importante es? ¿Cómo se puede garantizar? Es muy, muy importante. No podemos desligar, no podemos ir. Mira, lo que dices es muy curioso porque a veces las necesidades nacen de ahí, del momento académico, y lo derivan a tecnología, porque tecnología es el que tiene que entiende estos temas técnicos, ¿verdad? Que entonces tiene que, se lo derivan por ahí, y no puede existir esa desconexión de que una vez que ya se tuvo, simplemente se implementa y bueno, ya te avisaremos para que te capaciten, sino al contrario. Yo considero y hemos visto que si una necesidad nació 100% del área académica, entonces no deben de liderar inclusive. Y tecnología al fin y al cabo tiene que ser ese soporte que le pueda ayudar a entender cómo puede fluir y cómo se aterriza también a los sistemas de sustitución, ¿no? El tema de las integraciones que conversamos. Entonces, y muchas veces por como cada institución está estructurada de una manera distinta, puede ser hasta las dos personas que estén siempre sincronizadas y viendo cada uno que se cumpla sus objetivos claramente en los tiempos que se han estipulado. Entonces, sí, no debe estar siempre presente, inclusive cuando se siente que es un tema 100% tecnológico, es ok, pero al fin y al cabo, ¿cuál es nuestra razón de ser? La enseñanza. Entonces, esta tecnología yo lo estoy usando por un tema de enseñanza. Entonces, ok, ya sea directa o indirectamente, de alguna manera debo estar involucrado. Claro. ¿Y cómo crees que están manejando este cambio los docentes y los formadores? ¿Cómo lo están pasando ellos en este proceso? Uy, en realidad hay tantas anécdotas y demás, ¿no? Siempre a ver como dicen hoy por hoy los jóvenes, sus haters y ver de todo, pero lo simpático es que realmente hasta esos haters que decíamos, al final te lo agradecen, entonces es reconfortante porque ellos mismos también se dan cuenta cómo han crecido desde estos raístas. Pueden ser muy buenos en lo que enseñan, en lo que saben, pero ya no es lo mismo cuando le enseñaba en el salón de clases y ya había tantos años de experiencia, ¿verdad? Se desenvolvió muy bien, pero lo mandaste un Zoom, lo mandaste una videoconferencia y de pronto veía que hablaba, pero no, los usuarios no prenden su cámara, por ahí que prenden, los ven medios apagados. Entonces, ¿qué, qué tipo de metodologías puedo usar para incentivar a una clase virtual? Entonces ellos también se sentían un poco cortos. Entonces, poder darles una capacitación, decirles, no te preocupes, mira, puedes hacer esta metodología, esto es cómo se va a utilizar, existen estas formas en cómo dinamizar tu clase, entonces al final te lo agradecen porque lo vivieron, están ahí, entonces, y al fin y al cabo es algo muy humano, todos queremos mejorar, todos queremos aprender, creo que es algo que nunca dejamos de, de, de esforzarnos para hacerlo, y sí, entonces en ese camino se está, y ahora ni siquiera se piensa en que quién quiere capacitarse, es como que es parte de, siempre, cada, no sé, fin de ciclo, cada 2, 3 meses, capacitación, reforzamiento, nuevas funcionalidades de lo que ya sabías, que te va a ayudar lógicamente. Y ahora estamos con un tema de capacitación en herramientas de inteligencia artificial, pero uff, y eso no para, ¿no? Entonces, constante. O sea, los estudiantes, en algunos casos, a los docentes los superan en conocimiento de las herramientas. Entonces, el docente también tiene que estar a la par, no se puede quedar. Sí. Entonces, ahí estamos. Bueno, al final también es interesante porque estos haters también vienen a decirte cómo mejorar tu producto, porque sus quejas te ayudan a mejorar tú también tu trabajo y decir, bueno, vale, aquí estamos fallando, ¿cómo podemos solucionar a este hater profesor que tenemos aquí?
Y es simpático cómo ese hater se vuelve un sponsor. ¿Cómo? Sí. ¿No? Y ha pasado. ¿Cómo pueden ser esta persona que al final es este champion dentro de la organización que dice, oye, y le dice a los demás, mira cómo a mí me funcionó esto y lo otro? Entonces, sí, en realidad es muy gratificante. Y como tú dices, de todo se aprende, nada es perfecto, ¿verdad? Todo es perfectible, entonces definitivamente sí, ayuda bastante tener este tipo de feedback. ¿Y podrías contarnos alguna anécdota en la que hayas visto, ya sea pues de este hater a sponsor o agradecimientos por parte de los docentes a la hora de, pues eso, de implementar estrategias de e-learning? Sí, y mira, un curioso, y tal vez relacionándolo con el tema del proctoring. Al inicio era el tema, y es entendible, desde una parte legal, es decir, la privacidad de datos personales, ¿no? ¿Cómo vas a pedirle que prenda la cámara? Y si está indispuesto y demás, y vas a obligarle que tenga una cámara, es un tema un poco elitista. Entonces, venían un montón de cosas que obviamente son entendibles, tienen una razón de ser, todo es viene por algo, pero bueno, se iban relacionando cada uno de estos temas, pero lo curioso es cuando se dieron cuenta que los mismos estudiantes agradecían que lo estén vigilando y decían, ¿cómo me puede agradecer que le esté vigilando durante su examen? Bueno, y en realidad también la idea, justamente el propio Small, lo que nos gusta es que no es intrusivo. Yo la verdad ni me cuenta que me están monitorizando, simplemente estoy haciendo mi examen. Entonces, ¿cómo le agradecían? Porque también hoy por hoy hay mucha competitividad. Entonces, yo me esforzaba, estudiaba y sacaba, acá en Latinoamérica mucho es sobre 10 o sobre 20, ¿no? Digamos que la nota máxima es 20. Entonces, yo me esforzaba y sacaba 18 y yo sabía que mi compañero se copiaba, lo decía, no le importaba entre los compañeros y sacaba 20 y lo que dicen los jóvenes es, me daba, ¿no? Bronca, como, o sea, no, pica, le daba, tenía que, pero no lo decían, pues porque tampoco es un tema de, no les nacía comenzar a decirlo. Entonces, el poner ese tipo de tecnología realmente hizo de que todo sea nivelado al esfuerzo de cada estudiante, realmente al conocimiento, al estudio, y agradecen porque dicen, mira, yo puedo decir con orgullo, fui egresado de esta institución y todos los que tenemos este título en la mano es porque cumplimos con todas las buenas prácticas, lineamientos, políticas y no cometimos ningún acto indebido en esto. Entonces Ujú, lo puedo decir, ¿no? Y es un tema inclusive que la persona lo dice pues orgulloso. Entonces, es una anécdota muy simpática de cómo todo vino hasta de los mismos estudiantes, ujú. donde uno a veces se fija en el docente, ¿no? Porque el docente es el que usa la tecnología, pero al final es Sí. todo una pirámide. Claro. Bueno, y por un lado, puede presumir tanto el estudiante como la institución, porque valoriza a ambos. O sea, la institución puede presumir de, oye, mis títulos son realmente certificados, o sea, son auténticos y la gente se esfuerza para sacárselos. Tú lo has dicho, sí, tal cual, es en esa pirámide justamente el estudiante, el docente que tiene esa tranquilidad y sabe que sus alumnos están aprendiendo, y luego la institución que al final es la que puede tener esa imagen, ¿no? Esa transparencia referente a cómo es su metodología en el aula, ¿correcto? Ujú. Muy interesante todo esto que estamos comentando. Se nos está acabando el tiempo, pero antes de cerrar este episodio me gustaría hacerte una pregunta que solemos hacer a todos los invitados. Y la pregunta es, ¿cuál es la tendencia que crees que va a pasar en los próximos 5 a 10 años que no esté pasando ahora mismo? Una relacionada a la tecnología y otra relacionada a la educación. Mira, curioso. Bueno, la inteligencia artificial tenemos para rato. Ahorita Eso justamente estamos en seguro. el tema, sí, y estamos en automatizaciones, ¿no? Ahora proyectos desde tutores virtuales. Si yo tengo un ambiente de aprendizaje, entonces, y subo contenido, entonces tener como mi propio ChatGPT, pero directamente mi propio agente relacionado a los contenidos de la materia. Eso es un poco la tendencia, el automatizar, el ser mucho más práctico. Las universidades siguen, y eso creo que va a estar por buen tiempo, o como tal, es el tema de cómo mitigar la deserción estudiantil. Entonces,
Si yo virtualmente acompaño a mi usuario de diferentes formas, él ingresó, le diga, que le llegue al WhatsApp, que le llegue al correo sin ser tan intrusivo, decirle, no estás asistiendo a clases, qué te falta, qué necesitas, cómo te puedo ayudar. O sea, si has hecho esta inversión de estar, ya sea de tiempo económico, ¿qué necesitas para realmente obtener ese resultado por el que te inscribiste de un inicio? Entonces, todo ese tipo de detalles y cada vez hacerlo más humano. Ese es el punto, que no sea el típico, pues, frío, tecnología, como esos bots que teníamos, ¿no? Que a veces de la telefonía y demás, y que decíamos, por favor, que me atienda un humano, no me entiende Sí. no me entiende este bot. Eso también es un reto, cómo hacer más humano o bueno, no llegará, obviamente, el humano nunca va a ser reemplazable, pero por lo menos, cómo dar esa cercanía de que se pueda resolver de una manera mucho más rápida. El tema de tecnología también va orientado a cómo automatizar inclusive las calificaciones, cómo automatizar inclusive la salida en vivo, que pueda hacer simplemente todos mis contenidos y que estos se reordenen, entendiendo mi lógica, creando agentes. Ahora con docentes, por ejemplo, que claro, eso es todavía por un tema legal, se está viendo cómo manejar, pero ya están empezando instituciones a poder generar sus propios avatars, ¿no? Entonces, ya comenzar a dar el contenido con avatars, si yo de repente el grabarme me costaba, entonces uso mi avatar, pongo el texto, se crea el video, lo envío. ¿Por qué video? Porque hoy por hoy TikTok por algo ha tomado una gran relevancia en el mundo. O sea, realmente tú ves a tus hijos, tus sobrinos, gente joven, inclusive nosotros, pasan horas de horas de horas viendo video tras video, tras video, tras video, y tú ves unas ediciones que tampoco son las grandes ediciones. A veces es una imagen que simplemente se mueve mientras habla y se mueve repetitivamente igual se quedan mirando el video, escuchándolo. Entonces, algo nos dice eso. Entonces, si nosotros podemos hablar con ese mismo lenguaje, pues vamos a poder tratar de llegar a esta persona de una manera mucho más fácil. Por ahí es donde veo que va la tecnología. Y en un tema de educación, pues va relacionado justamente lo que decía justamente, lo que brindaba cada uno de esta Universidad 2030, por ejemplo, ¿no? Que estaba muy en boga hace un par de años, en cómo llegar, ya se nos viene el 2030, entonces ya están tratando de ver desde un tema ambiental, desde Ujú. un tema, desde una arista también social, cómo seguimos reduciendo la brecha en la educación. En Latinoamérica, por ejemplo, la pandemia evidenció que, claro, todos felices si tenemos conexión a Internet, pero ¿qué pasa en donde no llega el Internet? Entonces, simplemente no hay forma en cómo hacerlo. Entonces, también ahí te vas dando cuenta cómo puedes que si llegamos a otro estadio, Dios no quiera, pero llegamos a un estadio parecido mañana más tarde, cómo no nos puede agarrar de la misma manera que nos pasó antes. Lo mismo que hablamos al inicio, antes de empezar el podcast, lo del apagón, ¿no? Que ha pasado Ujú. justamente en Europa. Entonces, ok, pasó, pero ¿cómo nos preparamos para que si algo parecido vuelve a pasar, cómo podemos justamente estar mucho más en guardia, ¿no? Para poder afrontarlo de una mejor manera y que realmente sea recíproco, que pueda llegar a todos y tratar después de mitigar esas desigualdades. Es por como veo que va a ir todo esto. Fue muy Qué positivo, como interesante. ves. No, sí, me Sí. parece muy interesante porque cada vez que hago esta pregunta tengo dos respuestas líder, ¿no? Por un lado tengo el avatar de inteligencia artificial, que esto la mayoría Ujú. me lo vais diciendo, y luego por otro lado tengo la personalización, perdón, de la educación. Cierto. Todos me comentan, bueno, que vamos a atender a esto, tal. Y es la primera vez que me comentan sobre las brechas, que me parece súper interesante porque además tenemos un capítulo dedicado solamente a las brechas en la educación, que cuando quieras te lo paso y así lo puedes escuchar. Encantado. Y no, me parece muy interesante que saques este tema. No, muchas gracias. Sí, bueno, nos ha tocado, hemos visto de todo, ¿no? O sea, se ve lo bueno, se ve lo malo, y no es malo evidenciarlo, porque si no evidencias, no se tangibiliza, ¿no? Entonces, una vez que ya lo tienes presente, ok, ¿qué hacemos ante ello? Entonces, es bueno también hablar de estos temas, y qué bueno que ustedes tengan un capítulo dirigido justamente solamente a ello, porque sobre eso, pues, van naciendo iniciativas de mejora. Así que, felicitaciones por ello.
Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por esta entrevista. Ha sido súper interesante. Estoy muy agradecida de haberte tenido aquí hoy con nosotros. Ha sido una charla muy dinámica y de verdad muy interesante. Hemos aprendido mucho sobre la educación y sobre todo la educación con propósito. Así que muchas gracias, Francisco. A ustedes, muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno, gustoso de estar aquí acompañado con ustedes cuando lo requieran. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto.